Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Bien, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes en esta noche que bien, mis hermanas y mis hermanos, que nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes sobre el tema de la Cuaresma. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. También saludos y bendiciones a los que nos escuchan por la Radio Colonía 1420 AM. Mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros, ya sabemos, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para poder escudriñar, para poder leer la palabra de Dios, desempolvar su Biblia. Hay que leer, hay que tomar nota, ¿verdad? Hay que cargarla aunque nos pese el morral. Claro, el centro de nuestro vivir, el centro de nuestro trabajo, de nuestra familia, debe de ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenerlo como centro de nuestro vivir, de nuestro trabajar, de nuestra convivencia, que sea nuestro Señor Jesucristo. Claro que vuestras oraciones, vuestras plegarias también deben de ser dirigidas a María Santísima, rezando el Santo Rosario, ya sea personal, individual o con la familia, ¿verdad? Rezar este rosario para que también María Santísima escuche vuestras plegarias, vuestros ruegos, y que vuestras oraciones realmente sean recibidas por ellas y elevadas a nuestro Señor Jesucristo por María Santísima. Pues bien, mis hermanas y mis hermanos, qué bueno que en esta noche, ¿verdad?, nos acompañan en los que nos escuchan por la Radio Colonia 1420 AM. Saludos y bendiciones. También a aquellas hermanas que se están recuperándose de, de la enfermedad, de la operación. Dios ha puesto a los médicos, ¿verdad? Aquellos que han salido favorable, pues, de alguna enfermedad, que han sido intervenidas, están ahorita descansando. Unos les dan 1 mes, 2 meses, 3 meses para estar en casa. Y saludos a Soledad en esta noche también, que nos está escuchando, ¿verdad? Saludos a aquellas amigas y amigos también que nos están escuchando en esta noche, aquellas hermanas y hermanos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de San José Obrero, de todos los alrededores, aquellas hermanas y hermanos que nos han llamado también, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, y que sepan que sus oraciones también deben estar escuchadas por María Santísima, escuchada nuestro Señor. Bien, mis hermanas y mis hermanos, la semana pasada, en estos días, hemos iniciado con el miércoles de ceniza. Este miércoles pasado, el día 13, la semana pasada hablábamos también sobre el tema del miércoles de ceniza, sobre la ceniza, ¿no? En la cual vimos algunas citas bíblicas, vimos cómo anteriormente se rapaban la cabeza, se llenaban de ceniza, se ponían el sayal, esa ropa áspera, en señal de duelo, de humillación, para pedirle al Señor, suplicarle a Dios, pedirle su perdón, su bendición, y también pedirle que les protegiera de los enemigos. De esa manera también el pueblo analizaba su vivir, analizaba su manera, ¿verdad?, de proceder, si estaba bien o estaba mal, y también pedían perdón a Dios por sus errores, por sus debilidades. Ahí lo tenemos en el Salmo 51, te paréntesis 50, ¿verdad?, cuando al salmista pues le suplica a Dios, y el pueblo también mediante ese salmo le suplicaba a Dios: misericordia, Dios mío, misericordia, contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Entonces son las plegarias, el salmo de este tiempo favorable,
en la cual nosotros con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Que hemos acudido a la iglesia para que se nos impusiera la ceniza en la frente, en la cabeza, recordándonos de que somos polvo, que al polvo vamos a retornar algún día, que somos materia, la materia se queda aquí en la tierra y el espíritu es el que se va al encuentro del eterno Padre. Bien, mis hermanas, pues bueno, es un tiempo favorable que la Iglesia Católica nos pide, ¿verdad? En este tiempo que hemos iniciado con la Cuaresma, con el miércoles de ceniza, un tiempo de oración, tiempo, ¿verdad?, de pagar el diezmo, tiempo de hacer la obra de caridad, tiempo de reflexión, tiempo de acudir, ¿verdad?, a la penitencia, de acudir a la misa, de confesarse, comulgar, ir a los retiros. Tiempo favorable. La vida es muy corta y como es muy corta la vida, también en lo espiritual tenemos que estar bien con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Ahora, el tema de esta noche es sobre la Cuaresma. Cuaresma, bueno, lo hemos iniciado con este miércoles de ceniza y va culminando hasta el domingo de Ramos, ¿verdad? Tiempo, como he dicho, tiempo de reflexión, estos 40 largos días, 40 noches, tiempo de perdón, tiempo de arrojar de nuestros corazones todo lo malo. Ahí lo tenemos en Efesios 4, versículo 31 al 32. Ya lo repetíamos la vez pasada. Efesios 4, 31 al 32. Dice la palabra de Dios: alejar de nosotros, quitar de nosotros, ¿verdad? Liberarnos de toda actitud, de toda ira, cólera, gritos, maledicencias, cualquier clase de maldad desaparezca de entre nosotros. Toda, ¿verdad?, esa actitud de ira, cólera, gritos, maldades, desaparezca de nosotros, nos dice la palabra de Dios en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de Cuaresma, 40 días en la cual la iglesia nos invita, ¿verdad?, a dar un cambio de nuestras vidas, dar un giro de nuestra vida. Ya la palabra de Dios decía la metanoia. Ya Juan el Bautista, ¿verdad?, hablaba de la metanoia. Cambien de vida. Que cada quien deje la maldad que está acostumbrado a hacer y quizás Dios tenga misericordia y les perdone, ¿verdad?, sus errores, sus pecados, sus debilidades. Juan el Bautista, estando en el río Jordán, recuerden, él predicaba, ¿verdad?, con esta palabra de la metanoia, invitando al pueblo a la conversión. Por eso en estos 40 días, ¿verdad?, ir reflexionando, ir retomando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Hay que irlo leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios, acercarnos más a las cosas de Dios. Fíjense, lo tenemos también en el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 4 al 7 también, hasta el 7. Nos dice la palabra que el diluvio dura 40 días y 40 noches. Las aguas torrenciales crecieron mucho sobre la tierra mientras el arca de Noé flotaba encima de esas aguas. 40 días y 40 noches, cuando el cielo abre las compuertas y caen las lluvias torrenciales. Nos habla la palabra de Dios en el libro del Génesis, que duró la lluvia 40 días y 40 noches. Nada más el arca de Noé flotaba sobre la inmensidad del agua. Ahí mismo tenemos en el libro del Génesis, capítulo 8, versículo 6. Génesis 8, 6. Después de las lluvias, al cabo de 40 días, dice la palabra, después de haber llovido, Noé abrió la ventana del arca, envía y suelta a un cuervo, y luego suelta a una paloma para ver si ya había menguado las aguas, si había sitio seco, ¿verdad?, para poder salirse del arca. Pero
para empezar una nueva vida, pero sin embargo, todavía tenía que esperarse Noé, ¿verdad? Un tiempo favorable hasta que las aguas menguara, hasta que ya tuviera la oportunidad de salir. Dice, suelta el cuervo y regresa, y posteriormente suelta la paloma y regresa, y ya una de tantas, suelta la paloma y regresa la paloma con el pico, ¿verdad? Con un ramo de olivo. Era la señal de que ya había la manera de que podían liberarse, salirse del arca para iniciar una nueva etapa del vivir. Ahí también tenemos en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 40. Éxodo 12, 40. Los israelitas, dice la palabra, estuvieron en Egipto 430 años sirviendo de esclavos a aquel reinado de Egipto. Al cabo de ese tiempo, salieron a adorar a un solo Dios e irse, dice, a la tierra prometida, a la tierra de libertad. Después de 430 años, el pueblo se ve ya liberado por su caudillo Moisés. Bien sabemos que Moisés, Dios le llama, le habla para guiar, para liberar, para negociar con el faraón. Bien sabemos que Moisés allá se encontraba en las montañas de Madián, trabajando, cuidando las ovejas y las ovejas de su suegro Jetro. Moisés andaba muy tranquilamente cuando se adentra más allá del desierto, cuando se encuentra con Dios. Mis hermanas y mis hermanos, estamos en su programa El Pueblo de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 8:15. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la Cuaresma. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por la Radio Colonia 1420 AM o los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos también nos pueden llamar a este número de la cabina. A los que viven en esta ciudad de Tijuana, el número 622-8962. 622-8962. O los hermanos y hermanas que viven dentro de la República Mexicana, ¿verdad? Nos pueden llamar al ADA sin costo al número 01-878-87-606. 01-878-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar al ADA sin costo al número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos con el tema de esta noche sobre la Cuaresma. Habíamos dicho que aquel líder
aquel hombre llamado por Dios Moisés. Ahí lo encontramos en el Éxodo capítulo 3, versículo de 1 al 6. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 30. Hechos 7, 30 y siguientes. Ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios como Moisés. Ahí Hechos 34, 28. Moisés estuvo en la montaña en oración con Dios 40 días y 40 noches sin comer, ¿verdad? Ni beber. Recibió los mandamientos de Dios ahí, en esa montaña del Sinaí. Moisés se va, se pone en oración, ¿verdad? Sin comer, sin beber, dice 40 días y 40 noches, lo tenemos en Éxodo 34, 28. Es donde él recibe los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 24, 18. La gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí y Moisés estuvo ahí en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Cuando él baja del monte, su rostro era resplandeciente, dice la palabra de Dios. Fíjense cómo ahí vamos teniendo la palabra de Dios como 40 días, 40 noches, 40 días que dura el diluvio universal, 40 días y 40 noches que Moisés está haciendo oración en el monte Sinaí, donde él recibe los mandamientos de la ley de Dios. En el Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7, Deuteronomio 8, del 2 al 4, dice la palabra de Dios al pueblo. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho caminar durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, te dio, ¿verdad?, a comer el maná. Ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la palabra, no se gastaron ni tus vestidos, ni tus pies se hincharon a lo largo de estos 40 largos años que pasaste por el desierto. Como en el libro del Deuteronomio, va recordándole al pueblo de Dios, una vez que fue liberado por su caudillo Moisés, camina 40 largos años, ¿verdad?, para poder llegar a la tierra prometida. Y dice la palabra, pues tus vestidos no se gastaron, ni se hincharon tus pies. Fíjense, ahí revisen Hechos 7, 30 y Éxodo del 3, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dios llamó a Moisés a su servicio. Al cabo de 40 largos años, dice la palabra de Dios, se le apareció un ángel, ¿verdad?, a Moisés en el desierto del monte Sinaí, sobre una llama de una zarza ardiendo. Moisés, dice la palabra, era el pastor del rebaño de su suegro Jetro, que vivía en las montañas de Madián. Cuando Moisés se adentra más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, a la montaña de Dios, en medio de esa zarza ardiendo, Dios llama a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo Israel. Moisés escucha su nombre y responde, ¿quién eres? Dios le responde a Moisés,
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se adentra en aquella montaña. De en medio de la zarza que estaba ardiendo, Moisés escucha su nombre. Moisés, Moisés, descálzate, porque el lugar donde tú estás pisando, el lugar donde tú estás es santo. Despójate. Una invitación a despojarse. Una invitación que Dios le hace a Moisés a liberarse. Moisés se reconoce hombre débil, se reconoce pecador, se reconoce que había fallado y vuelve por el camino de Dios. Por eso Dios le dice, descálzate, Moisés, despójate, Moisés. Así como le pasó a Saulo, a Pablo, rumbo a Damasco, ahí en Hechos 9, cuando es derribado del caballo. Él iba con esa fuerza de joven, de ser militar, de ser deportista, iba en pos, ¿verdad?, de los cristianos, de los católicos, para atraerlos, arrasarlos y meterlos en la cárcel. Y por el camino se le apareció Jesús a Saulo y lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. Y él responde, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ánimo, levántate y entra en la ciudad, ve a la calle recta en la casa de Simón. Ahí se te indicará lo que debes de hacer. Y Saulo escuchaba la voz, queda ciego. Los que lo acompañaban no escucharon la voz porque Saulo, esa voz penetró en su corazón y en su mente. Y cuando esa luz fuerte que llegó del cielo, ¿verdad?, lo deja ciego. Entonces Saulo se despoja también de su mala vida, se despoja de sus errores, sus pecados y acepta la voluntad de Dios, acepta el cambio de su vida para caminar en las cosas de Dios y predicar también a Jesús vivo y resucitado. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios mismo le habla a Moisés en medio de la zarza ardiendo, dice. Moisés nada más escuchó la voz, Moisés, Moisés. Y él responde, ¿quién eres, Señor? Y Dios le responde, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así me llamarán de generaciones en generaciones el Dios poderoso, el Sadai, el Señor de las alturas, el Señor de las montañas. Mi nombre es para siempre el Dios poderoso, el Dios misericordioso. Cuando llegues ante el faraón le dirás, el Dios de Israel, el Dios de las alturas, el Dios de las montañas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado hacia ti para negociar contigo, para liberar al pueblo de aquí de Egipto. Entonces Dios le da un mandato a Moisés y al darle ese mandato le da una encomienda de que fuera a Egipto, dice, porque Dios ya había escuchado las plegarias, las súplicas del pueblo. Por eso es bueno hablarle a Dios, pedirle a Dios su auxilio, su perdón, su bendición, su protección. Y entonces Dios manda a alguien, en este caso mandó a Moisés, pero antes de ser enviado, Moisés tenía que liberarse de cualquier ira, liberarse, ¿verdad? Como decía la palabra de Dios, ¿verdad? De ira, cólera, gritos, de maldades, de cualquier clase de vicio, tiene que liberarse para hablar de parte de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, estamos compartiendo el tema de la Cuaresma. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa.
Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Tanto mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la Cuaresma. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan por la Radio Koinonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, qué bueno que nos acompañen esta noche, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Que María Santísima me los cubra con su manto sagrado. Bien, mis hermanas y mis hermanos, en este tiempo de Cuaresma, pues hay que acercarnos a las cosas de Dios, hay que acercarnos a nuestra parroquia, ¿verdad? Con las diferentes actividades. Pregunten en las parroquias cuándo son los retiros o las pláticas cuaresmales. También los invitamos a todos y a cada uno de ustedes para este viernes, el viernes 22 de febrero, ¿verdad? En la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la colonia Mariano Matamoros de esta ciudad de Tijuana. Viernes 22 de febrero, la misa de 6 a 8, misa carismática, misa de sanación con alabanza, ¿no? El teléfono es el 6299-271. 6299-271, teléfono de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Así que el viernes 22, ¿verdad? Pueden asistir allí. La misa carismática dura 2 horas, de 6 a 8, misa de oración, de alabanza, de sanación, ¿verdad? Donde podemos llevar a nuestros enfermos, acudir a nosotros para alabar a Dios con aplausos, con cánticos, como el rey David que danzaba y bailaba y le glorificaba a Dios, ¿no? Así que estaban invitados en este viernes. También los invito para igual las iglesias Sagrado Corazón de Jesús, el día lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y 1 de marzo. Toda la semana del 25, ¿verdad? Al 1 de marzo, de lunes a viernes, de este mes de febrero, del 25 de febrero, de 7 a 8 de la noche, un retiro cuaresmal, es 1 hora, ¿verdad? De 7 a 8 por la tarde, de 7 a 8 de la noche, retiro cuaresmal. Lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y 1 de marzo, que es el viernes. Así que todos también están invitados a participar a este retiro cuaresmal. Es 1 hora durante cada día de la semana para poder reflexionar diferentes temas de este tiempo de la Cuaresma. Por ahí los invitamos, ¿verdad? Ahí estaremos con ustedes compartiendo diferentes temas de estos días para saludarnos y para también reflexionar sobre la palabra de Dios.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues estamos hablando sobre el tema de la cuaresma. 40 días en la cual nosotros debemos de reflexionar, ¿verdad? Debemos de ver qué está mal en nosotros para poder, ¿verdad?, hacer el bien. Pues alguien me decía, pues es tiempo de cuaresma, ¿cómo le puedo prometerle a Dios el cambio? Y digo, bueno, pues si tú chupas y tomas un cartón de cerveza, es tiempo de cuaresma, ahora plácate, ahora toma la mitad, ¿no? Si tú estás acostumbrado a estar fumando y fumando desesperadamente, te acabas 1, 2, 3 cajetillas de cigarro, pues aplácate, ¿no? Dale sacrificio a Dios, ¿verdad? Y ahora, si en vez de fumarte 2, 3 cajetillas diario, pues ahora fúmate una, ¿no? O si te fumabas una cajetilla, ahora fúmate la mitad, ¿no? Y poco a poquito te vas liberando del vicio, ¿no? Y no estás todo nervioso, te embeleque ahí, ¿no? Y nada más estás esperando que llegue el sábado, el viernes o el domingo, porque para andar buscando la cerveza o el licor, lo que sea, yo qué sé, ¿no? Pero cada quien tenemos que buscar la manera de cómo irnos liberando poco a poquito en este tiempo de cuaresma, ¿no? Pues alguien dice, padre, pues que hay que no se come carne, sí, no se come carne, sabemos que los viernes, bueno, limitarse, no comer la carne. Bueno, dicen comer carne blanca, carne de pollo, de pato, que no, es carne de animales cuadrúpedos y de los animales de la tierra, pues pueden, bueno, si hay manera de comer las carnes del mar, ¿verdad? Los pescados y todos, que bueno, no hay tantas hierbas también que se puede comer, ¿no? Hierbas, tantos quelites, tantas acelgas y hay tantas verduras tan sabrosas que también se puede comer tranquilamente sin buscar también la carne, ¿no? Tampoco digo que seamos vegetarianos, ¿no? Pero a veces es un tiempo de mortificar un poco el cuerpo. Sí, en los viernes, ¿verdad? Que hay que mortificar, estamos acostumbrados a comer pues las 3 comidas, bueno, con una comida o comer las 3 veces, pero limitado, pues limitarnos un poquito de lo que si nos comíamos 2, 3 platos, pues ahora hay que limitarse un poquito, mortificar un poco el cuerpo, tampoco estén ahí desmayándose, no. La palabra de Dios va a decir, enluten su corazón, no tanto su vestido. Tampoco estén todos pelangoches ahí, ¿verdad? Todos tristes. Hay comadres que estoy ayunando, por eso tengo la cara toda triste. No. Dice la palabra de Dios que nadie sepa que estás ayunando. Lávate la cara, peínate, ponte peluca nueva, ponte vestido limpio y que nadie sepa que estás ayunando. Pon cara alegre, no todo pelangoche. Estoy ayunando por eso y toda encabritada, pues mejor no ayunes, ¿no? Mejor no ayunes y aplácate, ¿no? No, hay que ayunar con alegría, con seguridad, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Su fuerza, su fortaleza, pidiéndole a Dios por la paz del mundo, por nosotros, por la familia, por los hijos. Pedirle a Dios en este ayuno, ¿no? Que estamos haciendo los viernes. No tanto que, híjole, ya se me olvidó, ¿no? No pude comer, se me olvidó hacer ayuno este viernes. No, pues como católico tenemos que cuidar, ¿verdad? Este tiempo de la cuaresma que la iglesia nos pide, ¿verdad? Ayunar, hacer penitencia, obra de caridad, ayudar a los que a veces menos tienen, no esperar a que yo me saque la lotería para poder ayudar, no, en lo poco o lo mucho. Por eso en la iglesia se llevan las ofrendas, se lleva el diezmo, se lleva la sal, azúcar, el arroz, frijol, comidas de enlatada que no estén caducadas, pues se lleva en ofrenda, porque de esa manera también ayudamos a los más pobres entre los pobres de la comunidad, ¿no? De esa manera se transmite la bendición de Dios en este tiempo de cuaresma, tiempo de ayuda, de hacer la obra de caridad, de pagar el diezmo, de meditación, de ir a misa, de confesarse, de comulgar, de participar, de estar alejándose de las cosas malas, del pecado, del error. Entonces hay que enlutar el corazón. Ahí lo tenemos en Isaías 58 del 1 al 9. Isaías 58 del 1 al 9. El ayuno que yo quiero de ti es dice el Señor, que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo
y no des espaldas, ¿verdad?, a tu propio hermano. A veces somos candil de la calle, oscuridad en la casa. Dice, no des la espalda a tu hermano de sangre también. Hay manera de que hay que ayudar también a la familia. Visitar a mamá, que no estés peleado con mamá, no estés peleado con papá. Ya reconcíliate con tu hermana, con tu hermano. Ya, ¿verdad? Si llevas algún error, algún pecado o llevas alguna angustia, bueno, que Dios te libere, que te ayude a liberarte este tiempo cuaresmal, de que ya no sientas coraje cuando veas a tu enemiga, a tu enemigo. Ya no va a ser igual la relación, la comunicación, claro, va a ser diferente. Entre más lejos, pues mejor, pero que tú no lleves rencor, no lleves coraje, no lleves odio, porque eso te enferma más. Liberarte de aquí. Una vez liberado allá, rezar a Dios por ella, por tu enemiga, por tu enemigo, para que cambie y que Dios te dé la paz siempre en este tiempo de Cuaresma. Claro, no cargar más con los errores, ni con los pecados de nadie, ni con los demás pecados tuyos, porque el pecado nos hace sentirnos mal, pero todo cabizbajo. Por eso dice la palabra de Dios, el ayuno que yo quiero es, ¿verdad?, que rompamos las cadenas de las injusticias, de la opresión, ¿verdad? Entonces no dar la espalda al hermano, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Hay que enlutar el corazón, no la vestimenta. Y si haces oración, pues bueno, póngase peluca nueva. Ahorita ya hay tantos maquillajes, ¿verdad? Hay que, pues, estar alegres, que nadie note que estés ayunando. Solamente Dios y tú, ¿verdad?, que tú quieres salir adelante, que quieres pedirle a Dios su clemencia, su misericordia, su bondad, ¿verdad? Eso es. Claro, ya no estamos en el tiempo. Antiguamente se ponían la ropa áspera, se rapaban la cabeza, se ponían ceniza, ¿verdad?, y sentaban en la ceniza, se ponían el sayal y gritaban por las calles. No, ahorita no. Cada que dice Jesús, bueno, no seamos como los hipócritas, ¿verdad?, que aquellos que les gusta rezar en las esquinas de las plazas para que la gente note y vea que sí están rezando. No, cada quien en conciencia, buscar a Dios, ir a la misa, ¿verdad?, estar atento, ¿verdad?, a nuestro vivir. Así que nadie, dice Jesús, que no hagamos como aquellos hipócritas, que en Mateo 6, del 1 al 6, 16, 18, ahí está la palabra de Dios para que lo puedas barajar tranquilamente, que vuestras oraciones sean sinceras, dice la palabra de Dios, no estar en las plazas, en las esquinas de la sinagoga, del templo, haciendo largas oraciones. No, la oración normal, tenemos el Padre Nuestro, la Ave María, rezar tranquilamente, ¿verdad? Si tú eres carismático, pues en alabanza, danzándole a Dios, aplaudiendo a Dios, y si tú eres tranquila, estamos en su programa, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad?, en que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la Cuaresma. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com, los que nos escuchan por la radio Colonia 1420 también. Saludos y bendiciones a los que aquí están recuperándose, los que han sido intervenidos quirúrgicamente. También saludos a los hermanos sacerdotes también que se están recuperándose esta noche también de su enfermedad, las hermanas y hermanos laicos también que nos están escuchando, saludos y bendiciones, donde quiera que estén esta noche también. Pues bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos en el tema de la Cuaresma. Decía la palabra de Dios en Mateo 6, del 1 al 6, 16, 18. Dice la palabra de Dios: cuando ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, ponte peluca nueva, ¿verdad? Que nadie sepa que estés ayunando. Fíjese, una buena cuestión que el Señor nos llama, nos dice, ¿verdad? Que no estemos, ¿verdad?, causando lástima, ¿no? Sino que realmente, si vamos a hacer el ayuno, que realmente sepa el corazón, nuestras actitudes, de qué manera vamos a agradar a Dios. No agradará a los hombres. Y luego nos dice: cuando des limosna, no la anuncie con trompeta como hacen los hipócritas por las calles para que los alaben la gente y sepan cuánto dieron. No, si tú vas a dar obra de caridad, vas a dar tu diezmo, pues da tu diezmo. Ya sabemos que hay que dar diezmo cuando vamos a misa, cada año el diezmo que se da, ¿verdad?, para la diócesis, pues es un salario de un jornal de un día de trabajo todo el año, o de todo, depende de lo que tengan las empresas, tus trabajadores, o lo que van ganando. Pues bueno, hay que apartar el diezmo para la obra y para la casa de Dios, ¿verdad?, que es bendición también. Así que, mis hermanas, mis hermanos, pues cada quien vamos reflexionando y respondiéndole a Dios, ¿verdad?, cómo vamos a vivir este tiempo de Cuaresma, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a prometerle a Dios, no? ¿Cómo vamos a vivir nuestra Cuaresma? O nada más vivirlo porque hay que vivirlo, no, sino que este tiempo, bueno, ¿qué vamos a ofrecerle a Dios, no? Que cada quien vayamos analizando, ¿verdad?, qué vamos a ir quitando, cuál es nuestro vicio, hay que liberarnos, pedirle a Dios la fuerza, ¿verdad?, esa fuerza que emana de Dios para ir cambiando aquello que a veces no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, sino que sea con la fuerza poderosa de Dios. Lo tenemos, fíjese que en el libro del Primera de Reyes 19:8. Con una sola comida, dice, que hizo Elías, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oret, el monte de Dios, para hacer oración. Ahí tenemos en la palabra de Dios en Jonás, capítulo 3. Jonás, ¿verdad?, pregona que durante 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios mediante la voz de Jonás. Se arrepintieron de su mala conducta, hicieron ayuno, se vistieron de sayal, el rey se levantó de su trono y se sentó en la ceniza, y todo el pueblo con él, haciendo ayunos y penitencia y clamando a Dios su perdón y su misericordia. Ahí tenemos también en la palabra de Dios en Mateo 4, 1 y siguiente, Marcos 1 del 12 al 13, Lucas 4 del 1 al 13. Sobre la oración que hace Jesús en el desierto. Una vez dice que fue Jesús bautizado. Movido por el Espíritu Santo, Jesús va al desierto. Dura 40 días y 40 noches en oración. Al cabo de ese tiempo llega el tentador, llega el diablo a tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo empieza a tentar a Dios, empieza a tentar a Jesús. Tienta el estómago del ser humano. Cuando se dio cuenta que Jesús ya sentía hambre, llega: si tú eres el Hijo de Dios,
di que se convierta estas piedras en pan. ¿Qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo lleva, ¿verdad?, a un templo también. ¿Y qué dice la palabra? El diablo otra vez se atreve a decirle a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Vuelve a retarlo. Tírate porque dice la palabra que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece y no te pase nada. O sea, suicídate, aviéntate. Al fin y al cabo ya estás asegurado, tienes aseguranza. El diablo es tremendo para andar tentando a uno y a otro. Si tentó a Jesús, el Hijo de Dios, imagínense nosotros, pobre de nosotros, por eso hay que estar siempre en oración. Y todavía no conforme con eso, ¿qué dice el diablo? Bueno, mira, todos estos reinos se me ha dado. Palacios y dineros y poder, porque el hombre quiere el poder, la fama, los aplausos. Todo eso te daré, dice el diablo, dice a Jesús, si te postras y me adoras. Va de retro Satanás, dice Jesús. Atrás Satanás. Va de retro Satanás. Atrás Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. A Él solo le servirás y a Él solo le adorarás. Así que el diablo es tremendo. Atrás Satanás. Aléjate Satanás. Adorarás solo al Dios poderoso, al Dios que vive. Así que mis hermanas, mis hermanos, el mundo a veces nos ofrece fama, aplausos. Y Dios, Jesús no le quiso entrarle, ni tampoco le quiso hacer caso al diablo. Este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, ahí veíamos como en Jonás, en el libro de Jonás, como una vez dice que le bastó, dice la palabra de Dios, un día de camino pregonando. Y Jonás decía, bueno, Nínive será destruida en 40 días. Jonás entonces, dice la palabra de Dios, recorre la ciudad, caminó por la ciudad pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Todos ordenaron un ayuno. Se vistieron de sayal, se sentaron en la ceniza grandes y chicos. Así que no probaron alimento durante 3 días, ni agua. Y ellos estaban implorando la misericordia de Dios para que Dios perdonara al pueblo. Y sí, Dios viendo la conversión del pueblo, viendo la conversión del hombre y la mujer, que ellos querían el cambio y dieron el cambio, Dios no les mandó el castigo. Así que mis hermanas, mis hermanos, el Señor quiere el cambio de nuestro vivir. Ahí lo tenemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 17. Esther también le pide a Dios su bendición, le pide a Dios su fuerza, le pide a Dios para que lo liberara de los enemigos. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Con tu poder, Señor, libéranos de nuestros enemigos, dice la reina Esther. Mis hermanas, mis hermanos, en este tiempo de Cuaresma, bueno, pedirle a Dios que realmente nos libere del vicio, del pecado, de cualquier cosa pecaminosa que está en nuestro vivir. Así como la reina Esther le pide a Dios, ¿verdad?, que lo libere de los enemigos. Nosotros pedirle a Dios, ¿verdad?, de cualquier situación vivencial, que nos libere de la enfermedad, que nos libere, ¿verdad?, del odio, de la avaricia, de la venganza,
que nos libere de cualquier vicio que llevemos, que tengamos con nosotros en este tiempo de Cuaresma. Cuaresma que hemos iniciado con el miércoles de ceniza y culminamos con el domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús a la Jerusalén. Y de ahí empezamos la Semana Mayor, la Semana Santa, con el domingo de Ramos, el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento, ¿verdad?, de reflexionar cada quien, responderle a Dios cómo estamos con nuestro vivir. Así que hay que acercarnos también, mis hermanas, mis hermanos, a nuestra parroquia. Hay que acercarnos, ¿verdad?, a los retiros, a las pláticas cuaresmales. Les decía también el Sagrado Corazón de Jesús, ahí estamos invitándolos del 25 al 1 de marzo, de 7 a 8 de la noche. Y este viernes 22 de febrero, de 6 a 8, la misa carismática también. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Así que gracias por estar en esta noche y qué bueno que están con nosotros, escuchándonos, escuchando la palabra de Dios, barajeando su Biblia. Así que hay que cargarla, hay que alimentar la palabra de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, que vuestra fe siempre se mantenga en María Santísima, en Jesús que sostiene a su iglesia. Mis hermanas, mis hermanos, ese tiempo de Cuaresma, que cada uno, ¿verdad?, vaya pensando y viendo, analizándose qué es lo que le estorba en este tiempo, ¿verdad?, para ser liberado en el nombre de Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga donde quiera que estén. Saludos y bendiciones y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando